de la 27ª semana de este tiempo ordinario. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a este momento de escucha de la palabra del Señor, a esto donde escuchando podemos tener acceso también a la fe. No es otra la intención de esta evangelización. Hoy día les quiero pedir a todos que recemos por la paz en Israel, por la paz en Tierra Santa, también por la paz en el mundo y sobre todo por la paz en nuestros corazones. El origen de las guerras está siempre en el corazón del hombre. Entonces pidamos al Señor que conceda la paz a la Tierra Santa, a Israel. No nos olvidemos de rezar por esto. La guerra siempre es una expresión de lo que somos. Y lamentablemente eso es lo que se ve, lo que somos. La violencia, ¿no? La violencia, el derramamiento de sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hoy día, de manera seria, recemos por la paz en el mundo. Bien, queridos hermanos, el Evangelio de hoy día está tomado de Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 37. Hablaremos hoy día sobre el primer mandamiento en el Evangelio de Lucas y también sobre la parábola del buen samaritano. Entonces, no se olviden, en este inicio de semana, bueno, el inicio fue ayer domingo, en este día lunes, no se olviden ustedes de dejarnos un like, de poner allí un me gusta, también de suscribirse a nuestro canal para que cada día crezca esta comunidad virtual y también de activar la campanita para las notificaciones. Queridos hermanos, entremos entonces en esta palabra que viene siempre a iluminar nuestra vida, a ayudarnos a vivir a la luz de Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se levantó un legista y le preguntó a Jesús para ponerle a prueba: Maestro, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Díjole entonces Jesús: bien has respondido, haz eso y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos que, después de despojarle y darle una paliza, se fueron dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote que, al verlo, dio un rodeo. De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio lo vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él y, al verlo, tuvo compasión. Se acercó, vendó sus heridas y echó en ellas aceite y vino. Lo montó luego sobre su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al posadero, diciendo: cuida de él, y si gasta algo más, te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién de esos 3 te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él respondió: el que practicó la misericordia con él. Díjole entonces Jesús: vete y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Bien, hoy día también celebramos en la iglesia la memoria del patriarca Abraham, el padre de la fe. Una razón más para pedirle su intercesión por la paz en Tierra Santa, en Israel. Bien, entonces, en la palabra de hoy día nos habla sobre el realismo de la caridad. Lo quería llamar así, el realismo de la caridad. ¿Por qué? Porque sabemos por conceptos que el realismo es lo contrario al idealismo. Por lo tanto, no sirve hacernos ideas sobre la caridad, sobre el amor, sino que Cristo nos ha mostrado el verdadero realismo del amor, de la caridad. Y entonces vemos aquí en el Evangelio cómo este doctor de la ley en Israel
Se acerca a Jesús para ponerlo a la prueba. Esta es la primera cosa que quería subrayar. ¿Cuál es la intención de este hombre? ¿Meter a prueba a Jesús? ¿Para qué? ¿Para preguntarle sobre la vida eterna? ¿Ustedes creen que este hombre tiene verdadero interés en la vida eterna o simplemente quiere poner a la prueba al Señor para dejarlo en ridículo? Para hacer ver que él es doctor de la ley. Es una arrogancia, dirá San Cirilo. Lo leo. Alabado el doctor de la ley por el Salvador, porque había respondido bien, se llenó de soberbia, no creyendo que habría alguien que pudiera ser su prójimo, como si no hubiese quien pudiera compararse con él en justicia. Por eso dice, mas él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Ustedes creen que le interesaba el prójimo? Sería otra pregunta. Le asediaban, por decirlo así, alternativamente los vicios. Después de la falacia con que había preguntado, tentando cae en la arrogancia, al preguntar quién es mi prójimo, ya que se muestra vacío del amor del prójimo y por consecuencia se muestra vacío del amor divino, porque no amando al hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no se ve, citando la primera carta de San Juan. Bien, lo concreto del amor, no quedarnos solo en la ley, no quedarnos solo en las palabras. Es por eso que estas dos perícopas, estos dos pasajes del Evangelio, dividido en dos, ¿no? El primero, dice la Biblia de Jerusalén, el gran mandamiento, y el segundo, la parábola del buen samaritano. No nos podemos quedar en las palabras solo, sino que tenemos que ver lo concreto. El ejemplo claro del buen pastor es que las autoridades de ese tiempo, del tiempo de Jesús, no les interesaba ni la vida eterna ni el prójimo. Tenemos que tener presente esto en nuestra vida. Nosotros que nos decimos cristianos, presentamos las obras de un cristiano, hacemos las obras de un cristiano, o pensamos como este hombre que perversamente pregunta, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para tener en herencia vida eterna? Este querer hacer, ¿qué tengo que hacer? Y a veces confundimos el cristianismo con hacer cosas. Vamos donde el Padre, a la iglesia, y decimos, ¿qué tenemos que hacer para bautizar a nuestros niños? ¿Qué tenemos que hacer para casarnos? ¿Qué tenemos que hacer para que mi niño haga la confirmación? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Convertimos la iglesia en una serie de momentos de burocracia, ¿no? Que no digo que no haya que prepararse para los sacramentos, ojo, y hay que hacer todo lo que hay que hacer. Pero a veces buscamos solo eso y luego exigimos. Y cuando hay una invitación a la conversión o cuando el sacerdote te dice, mira, esto no es así, no es como tú lo piensas, hay que cambiar de idea, hay que hacer las cosas mejor, te enojas y buscas otra iglesia o te cambias de religión simplemente. Y es por eso que la actitud perversa de este hombre nos representa también a muchos. ¿Por qué? Porque a veces buscamos al Señor así para ponerlo a la prueba, para ver si se hace mi voluntad. ¿Cuántas veces hemos ido a la iglesia buscando que se haga lo que nosotros decimos? Y muchas veces allí está el origen de todas las guerras, porque no podemos aceptar la voluntad de Dios. Queremos hacer nuestra propia voluntad. Y esa es la causa muchas veces de la depresión, del divorcio, de tantas cosas que hoy día, de la muerte, ¿no? Del aborto, de la eutanasia. ¿Por qué? Porque no soportamos la voluntad de Dios. Queremos escapar siempre de esa y poner a prueba a Dios. Entonces, aquí el Señor le pregunta a este doctor de la ley, ¿por qué me preguntas eso? Si tú eres doctor de la ley, le está diciendo implícitamente. ¿Qué es lo que dice en la ley? ¿Qué es lo que dice en la Torá? ¿Qué lees? ¿Cómo lees? Sería una pregunta interesante también para nosotros. ¿Cómo leemos la palabra de Dios? Si es que la leemos. ¿Cómo la escuchamos? ¿Cómo la interpretamos? ¿Hacemos como algunos hermanos de otras religiones que la interpretan en un modo subjetivo? O sea, que cada uno puede pensar lo que quiera. Es verdad que la palabra del Señor decía también San Jerónimo, tiene tantas caras como tantos hombres hay en el mundo. Pero ojo,
aquí el Señor le está diciendo a este hombre, ¿qué es lo que lees? ¿Qué es lo que hay que hacer para tener vida eterna? Hay una sola cosa: amar a Dios por encima de todas las cosas. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el Señor le dice, pues bueno, ¿quieres saber lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues haz esto: ama, 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 no tengas miedo, ama al Señor tu Dios. Este es el Shema Israel. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, como lo ha hecho Cristo, dando su vida por nosotros, derramando su sangre, sangre que es símbolo de la vida, amándonos con toda su mente, dejándose coronar por las espinas, con todas sus fuerzas, dejándose clavar en sus manos y en sus pies, que simbolizan la fuerza del hombre, la independencia, la autonomía, y con toda su mente, entregando el Espíritu al Padre. Entonces, no tengamos miedo, porque el amor es real. El amor no es una idea. Por eso el Señor le responde también a este hombre con una parábola, para no dejarlo en las palabras, sino en lo concreto. Mira, que hubo un sacerdote que no hizo nada, refiriéndose a los sacerdotes del tiempo de Jesús, aquellos del templo, aquellos que ofrecían sacrificios. Muchos sacrificios, pero poca caridad con el hermano. También el levita. Saben que la tribu de Leví son aquellos elegidos, ¿no? Que no tienen tierra, que no tienen posesión, que por lo tanto su herencia es el Señor mismo. Pero sin embargo, mucho Dios, poco amor a los hermanos. Y también da un rodeo, se escandaliza, no soporta ver el sufrimiento, no soporta pasar a la realidad, porque quiere vivir en un idealismo. Y ojo que esto nos puede pasar a todos, vivir en un idealismo. Y cuando nos enfrentamos al sufrimiento, a la verdad, a la realidad, escapamos, como este hombre. Sin embargo, un pagano, un idólatra, no un pagano, sino un idólatra, que es peor, alguien que para Israel no cuenta nada, un hereje, un samaritano, tiene compasión. Y estos son los sentimientos de Jesús hacia nosotros, la compasión. Entre comillas, buen samaritano es el mismo Cristo. Es el mismo Cristo que, como dirá el inicio del Evangelio, el inicio de la parábola del buen samaritano, dice Jesús, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó. Esto es símbolo de la encarnación. Jerusalén, ¿no? La ciudad de Dios. Jerusalén, hoy día que está víctima de la violencia. Jerusalén, imagen del cielo, digamos así, y Jericó, el punto más hondo de la tierra, lo más profundo de la tierra. Jesucristo se encarna para nuestra salvación, desciende para nuestra salvación, para curarnos como este buen samaritano, para sanar nuestras heridas, que han dejado que aparecen producto del pecado. Estos son los bandidos que nos asedian, que nos atacan, que muchas veces nosotros le damos nuestra voluntad también y terminamos destrozados. Es Cristo que viene a sanar nuestras heridas. Es Él que nos viene a liberar del pecado. Por eso al final de esta parábola el Señor le dirá también, le pregunta, ¿quién es el que actuó con misericordia, con caridad? Y no es capaz este doctor de la iglesia de decir el samaritano, sino que dice el que practicó misericordia. Pues bien, el Señor le dice la pregunta inicial, ¿qué tengo que hacer? Pues le dice, entonces vete y haz tú lo mismo. La compasión, la misericordia, la caridad concreta. Que esto sea un don para nosotros, para pasar de una fe de palabras a una fe de obras. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidámosle al Señor el don de perdonar hoy día, empezando esta semana. Bien, les invito como siempre a dejarnos un like, a dejar un me gusta, a suscribirse a nuestro canal y también activar la campanita para las notificaciones. Compartan este video con más hermanos, compártanlo a través de WhatsApp, a través de Telegram, a través de Facebook, etcétera, Facebook. Y también les invito a dejar sus oraciones. ¿Cuáles son las intenciones para esta semana? ¿Por qué tenemos que rezar? Vuestros enfermos, vuestros difuntos, vuestras familias. Pongan todo aquí abajo en los comentarios. Un abrazo para todos. Un abrazo para todos. Rezo por ustedes. También ustedes recen por mí. Nos vemos mañana. Dios mediante.